El impacto del cambio climático y del cambio global en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar es un tema muy relevante. De hecho, el Instituto de Estudios Almerienses tenía programado una actividad al respecto para este año, que ha sido aplazada para el año 2021 por la crisis del COVID-19. Sin embargo, como un aperitivo a esta jornada, contamos con la opinión de dos de los ponentes en dicha jornada. Buenas tardes, Melo. Como presidente que eres de la Junta Rectora del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y además especialista medioambiental, ¿nos podrías decir qué riqueza, en el sentido amplio de la palabra, ecosistémica, turística, etcétera, tiene nuestro parque? Y además, ¿cómo esta importante riqueza podría quedar afectada por el cambio global? El Cabo de Gata constituye el complejo volcánico más importante de la península ibérica y el vértice de aridez más intenso de Europa. Las plantas han tenido que adaptar a los suelos volcánicos y a la aridez climática, y se ha generado una gran biodiversidad en cuanto a endemismos y especies ibero-norteafricanas. Las salinas de Cabo de Gata constituyen un ejemplo entre una industria milenaria, la fabricación de sal fenicia y el mantenimiento de un complejo de gran interés para las aves, especialmente en el paso postnupcial. La franja bañera del parque de 12.000 hectáreas alberga las principales y las mejores praderas de posibilidad en el litoral andaluz. En cuanto al paisaje cultural, este se basa especialmente en la gestión de la escasez de agua, históricamente y tradicionalmente. El territorio está salpicado de pozos, aljibes, norias, molinos, bancales, balates, que constituyen un patrimonio etnológico de primer nivel. En mi opinión, las afecciones más importantes de cambio climático y cambio global para el siglo XXI tendrán que estar relacionadas con la subida del nivel del mar y el retroceso de playas y anegación de albuferas y de salinas, con los eventos climáticos extremos como las danas, que pueden seguir afectando a los invernaderos del entorno del parque, y la necesidad de controlar de una manera muy rigurosa el turismo activo. Melo, una segunda cuestión. El parque natural recibe una gran cantidad de visitantes, especialmente turistas, todos los años. En este sentido, ¿cómo influye esta afluencia masiva en la conservación del parque? Y además, ¿a qué retos desde el punto de vista de gestión ambiental se enfrenta el parque? En el parque de Cabo de Gata el turismo ha crecido de una manera exponencial en los últimos 10 años. En mi opinión, para mantener el turismo en condiciones de sostenibilidad, hay varios retos. En primer lugar, cumplimiento a rajatabla del plan de ordenación del parque, que permite un crecimiento moderado de los actuales núcleos urbanos y la rehabilitación y restauración de todo el patrimonio edificado, fundamentalmente cortijadas dispersas por el territorio del parque. En segundo lugar, establecer la calidad para el recreo con criterio científico, la calidad para el recreo de las playas emblemáticas como Monsul, Genoveses, Medialuna, Los Muertos, El Playazo, etc. En tercer lugar, conseguir un control cada vez más riguroso y una regularización cada vez más rigurosa del turismo activo. Me refiero al buceo, a la navegación en kayak, la navegación en barco, el senderismo, etc. Y por último, y fundamental, conseguir poco a poco desestacionalizar el turismo a lo largo de todo el calendario anual. Por último, ¿cómo crees que será la situación del parque en un horizonte de 25 a 50 años? Muchas gracias por tu participación. El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar se declaró en diciembre del año 81, 2 años antes que el resto de los parques naturales de Andalucía. Fue el primer parque marítimo terrestre de todo el Mediterráneo europeo. En su implementación jugó un papel muy importante el Grupo Ecologista Mediterráneo. En mi opinión, la sostenibilidad a lo largo del siglo XXI del Cabo de Gata se basará en la necesidad de mantener el socioecosistema, es decir, mantener el flujo de servicios ecosistémicos que genera la biodiversidad que alberga el parque y de los cuales depende el bienestar social tanto de los habitantes locales como de los visitantes. Si somos capaces de mantener el socioecosistema, tendremos convertido al Cabo de Gata en una de las mejores inversiones del siglo XXI para la provincia de Almería. Creo que además podrá mejorar
como los buenos vinos, si se mantiene la normativa en funcionamiento y se mantiene el apoyo social en todo momento. Buenas tardes, Alfonso. El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar tiene un gran valor ecosistémico. ¿Cómo crees que le está afectando el progresivo aumento de las temperaturas? El ascenso de temperatura va a provocar seria alteración en todos los ecosistemas del parque natural. El mar es un elemento fundamental en el engranaje del clima como motor de la naturaleza. Si modificamos una pieza de ese motor, el conjunto deja de funcionar adecuadamente, perdiéndose el equilibrio. Todos los ecosistemas, por tanto, marino y terrestre, se pueden ver afectados en un futuro. La evidencia más clara es que ese aumento de temperatura va a fortalecer lo que se denomina ciclogénesis del Mediterráneo, que incrementará la potencia y recurrencia en el tiempo de los episodios de tipo Dana, es decir, las temidas gotas frías propias del ámbito mediterráneo, que si bien son usuales, a partir de ahora podrían ser mucho más frecuentes y con mayor capacidad de destrucción. Una segunda cuestión, Alfonso. Como parte del cambio climático, está habiendo un aumento del nivel del mar. ¿Qué impacto está teniendo este aumento en las costas de nuestro parque? Es muy difícil de cuantificar y hay que tener cautela con muchos de los modelos que están circulando por ahí. Una evidencia clara es que el aumento del nivel medio del mar va a disminuir la superficie disponible de playa y sobre todo va a elevar el nivel de ataque de los oleajes, cuyos efectos sobre la infraestructura humana y en especial sobre sectores económicos como puede ser el turismo pueden llegar a ser catastróficos. Bien, también este incremento y penetración del mar hacia tierra conllevaría un replanteamiento del dominio público marítimo terrestre, con implicaciones jurídicas y legales de muy difícil aceptación social. Las primeras líneas de edificación se verían afectadas y su titularidad quedaría en entredicho, siendo el Estado quien debería ostentarla como bien público que es, adaptándolo a la nueva realidad. Otra opción sería la protección de la costa mediante obras de regeneración de playas o bien mediante la construcción de obras de defensa costera, lo que supone la artificialización del medio y un palpable empobrecimiento ambiental de las áreas costeras del parque. Como vemos, un grave problema con muy compleja solución. Por último, ¿cómo crees que será la situación del parque en un horizonte de 25 a 50 años? Muchas gracias por tu participación. Insisto que es muy complejo y aventurado cuantificar la magnitud de los cambios que están por venir. No obstante, un aumento del nivel medio del mar y de su temperatura va a originar transformaciones importantes en la configuración actual de la costa del parque. Los anchos de playa van a disminuir y muchas calas pueden llegar a desaparecer con el paso del tiempo. Humedales costeros como las salinas de Cabo de Gata pueden verse alteradas, incluso llegar a desaparecer con el paso de los años. Igualmente, las praderas de Posidonia oceánica se verán disminuidas en su superficie, introduciéndose alteraciones importantes en las comunidades bentónicas que las habitan. En resumen, estamos ante importantes cambios que modificarán la percepción actual que tenemos de este maravilloso espacio geográfico, con graves implicaciones medioambientales, sociales y económicas, y con una importante pérdida de biodiversidad.